tal vez dirán que mi vida he perdido yo por servirle a mi Señor. Buenas noches y gracias al Señor por la oportunidad que nos ha concedido una vez más de estar en su casa, de poder escuchar la palabra de Dios, cantar las alabanzas. Gracias a todos ustedes que están compartiendo el servicio por medio de la transmisión. Estamos muy agradecidos y queremos ser de bendición esta noche. Vamos a comenzar con el número 366, 366 en Jesucristo. Bueno, vamos a mirar la lista de oración esta noche. Recordamos a la hermana Jacqueline en Puerto Rico que tiene cáncer, y por Mateo, el sobrino de la hermana Cheli, y el pastor Leonard y su esposa están todavía enfermos con el virus, pero la esposa está en una situación muy delicada esos días siguientes
van a ser muy importantes. Estamos orando que ella se puede componer un poquito en su pulmón, pero sigamos orando. Y también hay una señora en la iglesia americana que su sobrino está buscando empleo y no ha podido encontrarlo. Entonces, por favor, ore por él. Y también por una niña, Camila, que cayó de un trampolín y hirió su espalda, por favor. Ella es familiar de la hermana Migdalia. Y también la tía de mi esposa allá en Colombia y necesita nuestras oraciones. Y seguimos orando por las elecciones que se van a llevar en algunos meses. La pandemia que todavía muchos están teniendo problemas con eso en cuanto de poder reunirse en sus propias iglesias y también con todas las protestas y toda la violencia que todavía está sucediendo, que el Señor está vigilando eso. Sabemos que los días se van a empeorar porque el Señor viene, pero Él puede cuidar a los suyos y puede tener misericordia sobre nuestro país si Él quiere. Amén. Bueno, vamos a orar esta noche. Padre, te damos gracias por la oportunidad de llegar a tu casa una vez más. Gracias por que podemos saber sin duda que tú nos escuchas. Tú eres nuestro Padre y te complace, Señor, escuchar nuestras oraciones. Y, Señor, gracias porque cuando diste el ejemplo de un padre terrenal, y que aún siendo malo trata de cuidar a los suyos, que más cuida un Padre perfecto, santo, todopoderoso, y que ama tanto a sus hijos. Y por eso, Señor, te podemos alabar tu nombre y gracias por eso. Te pedimos por cada persona que hemos mencionado esta noche y también por los que no hemos podido mencionar, pero, Señor, están en la lista y también hay necesidades espirituales, físicas en muchas personas, Señor, que ni hemos mencionado, pero, Señor, tú sabes. Entonces, te pedimos por tu ayuda. Te pedimos, Señor, por la predicación esta noche, la enseñanza en el libro de Apocalipsis y también por las canciones que vamos a entonar. Y, Señor, sobre todo, que tú puedes recibir la honra y la gloria por todo lo que se va a llevar a cabo esta noche. En el nombre de Cristo pedimos. Amén. Vamos a cantar el número 344. 344. Yo sé a quién he creído. Yo sé porque la gracia del Señor a mí un día me alcanzó. Dice porque obró la salvación, pero como yo, mas yo
Bueno, 243. Esta canción habla mucho de la venida de Cristo, que hemos estado predicando acerca de eso. Es una doctrina muy especial y verdadera en la palabra de Dios. 243. Jesús es mi Rey soberano. Jesús es mi Rey soberano, mi gozo es cantar su voz. Es Rey y me de Padre hermano, es Rey y me guarda su amor, dejando su trono de gloria, me vino a sacar de las soy feliz por él. Jesús es mi amigo anhelado, y en sombras o en luz siempre va, paciente y humilde a mi lado, ayuda y socorro me da. Porque Él es mi Rey y mi amigo, y yo soy feliz por Él. Señor, que pudiera yo darte por tanta bondad para mí, me basta servirte al amarte, es todo entregar yo a ti. Entonces acepta mi vida, y a ti solo quiera rendida, pues yo soy feliz, por ti. Bueno, estamos en el libro de Apocalipsis otra vez y vamos a comenzar con el verso número 9 esta noche. La semana pasada toquemos el verso 8 cuando Cristo dijo: yo soy el alfa y la omega, principio y fin. Y dice que Él todopoderoso. Y vimos en el Antiguo Testamento y lo comparemos en el Nuevo Testamento de las cosas que Jehová mismo dijo en el Antiguo Testamento. Cristo dice aquí en el libro de Apocalipsis, confirmando, aunque no es necesario, porque ya sabemos que Cristo sí es Dios el Todopoderoso. Y ya estamos en el verso número 9. Cuando ya estamos entrando la historia de Apocalipsis, o podemos decir el fundamento de la historia, o donde fue escrito al principio, y las cosas que habían sucedido para que podamos tener este libro, Apocalipsis, que el Señor ha dicho va a bendecir a aquellas personas, cristianos, que lo lean y lo guardan. Y entonces eso es lo que estamos tratando de hacer, es mirar el libro, estudiar el libro y guardar las cosas que están escritas aquí en ella. Verso 9, yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el
testimonio de Jesucristo. Hablemos un poquito la semana pasada acerca de esta palabra hermano y qué tan especial es esta palabra hermano, y no vamos a hablar más de eso, pero vamos a seguir con esta palabra copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Recuerda que Juan fue exilado, fue puesto en esta isla por haber predicado la palabra de Dios y por haber tratado de anunciar el evangelio a las personas. El emperador Domita lo puso aquí en esta isla, ya teniendo más o menos 90 años de edad, y ya va a ponerlo ahí a solas, abandonarlo, para que por fin se calla. Pero lo que este emperador no sabía es que él va a poder hablar más fuerte y más profundo que jamás, porque lo que él ya está poniendo en papel, hasta hoy día todos los cristianos están proclamando la misma historia que este emperador trataba de callar, y ahora probablemente este emperador está sufriendo en el infierno, y la palabra de Dios y el mensaje de Juan todavía sigue. Bendición. Pero Juan dice: yo soy vuestro hermano y copartícipe. O sea, hay algo en común, algo que estamos haciendo juntos, estamos pasando juntos. Dice aquí, en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Entonces hay algo que está atando o uniendo todo eso, y es Cristo. La razón por qué Juan está en la isla es Cristo. La razón por qué Juan está pasando tribulación, paciencia, tiempo de aprender la paciencia, es Cristo. Y lo que Juan está diciendo es que en esos tiempos estaba sufriendo mucha persecución, no tan solo Juan, pero las iglesias. Y cuando llegamos a capítulo 2 y 3 y vemos las 7 iglesias, vamos a ver que ellos tuvieron que pasar persecución. Entonces Juan está hablando de un poco de tristeza porque extraña a sus hermanos en Cristo, extraña a las iglesias, pero también sabe que ellos están sufriendo a la vez con él, y que todos están sufriendo por causa de Cristo. Ahora yo quiero mirar primeramente algo acerca de esta palabra tribulación, porque aquí encontramos mucho error en cuanto de interpretar la Biblia. Muchos piensan que la iglesia tiene que pasar los 7 años de la tribulación, porque buscan palabras así, tribulación, y dicen, mismo dice que hay que pasar tribulación, entonces hay que pasar tribulación. Pero hay tribulación en palabra y hay tribulación en evento. La palabra tribulación solamente tiene que ver con pruebas, con cosas difíciles, con problemas. Entonces vamos a mirar primeramente en Mateo capítulo 24, verso 21, porque aquí podemos ver donde Cristo realmente está hablando de la tribulación, los 7 años de la tribulación. Mateo capítulo 24, verso 21. Dice: porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Verso 29.
inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Mire que es un tiempo. El sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Ahora, eso es la tribulación de los 7 años que son designados para la nación de Israel y los enemigos de Dios. Las naciones, los que quedan atrás cuando Cristo viene para la iglesia. Ahora, vamos a mirar algunos versículos mal interpretados. Capítulo número 14 de Hechos. Capítulo número 14 de Hechos. Ese es el versículo que usan mucho las personas que quieren tratar de proponer esta doctrina de decir que la iglesia tiene que pasar la tribulación. Verso número 22 de Hechos capítulo 14. Pues vamos a mirar a verso 21 primero. Dice: y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía. Y si nosotros recordamos lo que Pablo escribió en Corintios, Listra fue el lugar donde él fue apedreado y dejado casi muerto. La Biblia dice en verso 22, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Más en la Biblia americana de inglés, esa palabra tribulaciones solamente está en tribulación. Entonces muchos dicen, por eso es prueba que vamos a pasar la tribulación. Pero hay un problema con eso. Esos discípulos no pasaron la tribulación. Ellos ya murieron todos. Ninguno de los discípulos ya quedan. Vaya conmigo a Juan capítulo 16. Verso 32. Aquí Cristo está hablando a sus discípulos. Está diciendo: he aquí la hora viene, y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado, y me dejaréis solo, mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo. Ahora está hablando a los discípulos de que ellos van a dejarlo a él. Y eso sucedió cuando él fue al jardín de Getsemaní. Todos los discípulos abandonaron a Cristo. Entonces la tribulación no está hablando de tribulación en cuanto de los 7 años, sino de problemas que cada cristiano tiene que afrontar. Mira conmigo a 1 de Tesalonicenses capítulo 4. 1 de Tesalonicenses capítulo 4. Y vamos a leer verso número 13. Un texto muy especial, pero estamos poniendo un fundamento de eso. Dice verso 13: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. La iglesia de Tesalonicenses tenía algunos que estaban diciendo que Cristo ya había venido. Entonces Pablo está corrigiendo esta falsa, pues, cosa que estaba esparciendo falsamente. Dice verso 14:
Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Ese es uno de los lugares en la Biblia que está muy claro en cuanto del rapto. Pero estamos siguiendo a capítulo 5 porque cuando lleguemos a capítulo 4 de Apocalipsis vamos a hablar más en detalle de este pasaje. Pero capítulo 5 verso 1 en el mismo contexto dice: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Verso 9. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Salvación de qué? De la tribulación. Mire el orden aquí: el rapto ya está hablando de las cosas que van a suceder después, pero dice que estamos nosotros despiertos, sobrios, esperando la venida del Señor, porque el Señor no nos ha puesto para ira. La tribulación es tiempo de ira. Déjenme explicarles otro versículo, Romanos capítulo 8, verso 1. Romanos capítulo 8, verso 1. Dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ninguna condenación, no hay ira sobre los hijos de Israel. Dios lo ha hecho muy claro en cuanto de la tribulación, que será un juicio, que será la ira de Dios derramada sobre la tierra. Pero nosotros no somos hijos de ira, la Biblia dice, sino hijos de misericordia, y que vamos a obtener la salvación. Yo creo que está hablando aquí la salvación de la tribulación. Y digo eso porque ¿cuál padre va a derramar ira sobre sus hijos? Castigo sí, cosas pueden suceder, pero Dios nunca va a hacer algo en contra a sus hijos, a menos que sea algo útil a su vida espiritual y el propósito de Dios. Hay muchos que han tenido que sufrir persecución, hasta que Juan está sufriendo
persecución, tribulación, pero eso no es tampoco tiempo de ira, sino tiempo de obra en el corazón y en la vida de Juan. Habrán cosas difíciles que tiene que pasar. Cristo mismo dijo aflicciones. Pablo dijo que con mucha tribulación hay que entrar en el reino de Dios. Pero son cosas que suceden en la vida, no es 7 años de tribulación. Porque hay algo aquí también, se había prometido tribulación a los discípulos, todos murieron antes que había llegado la tribulación. Entonces, para poder pasar la tribulación, la iglesia, ellos tendrían que devolverse otra vez a la tierra para pasar la tribulación aquí. Y eso no hace sentido. Tiene que vivir hasta que llega la tribulación y tampoco es posible. Entonces estamos pues convencidos por lo que la Biblia dice que los cristianos no van a pasar la tribulación. Volvemos otra vez a Apocalipsis capítulo 1. Y miramos aquí, dice verso 9 otra vez: vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Ahora, cuando mi esposa y yo hicimos los votos en 2 idiomas, tuvimos que recitar o estar de acuerdo con lo que el pastor que nos estaba casando estaba dándonos unos votos diciendo que hay que quedarnos juntos en tristeza, en enfermedad, en sufrimiento, hasta que la muerte nos separe. Y si cuando estamos viendo aquí lo que dice Juan, vuestro hermano, hay algo aún más especial. Porque Juan es un hijo y Juan es parte de la esposa de Cristo. Y Cristo ha jurado que nunca habrá separación, y hasta los tiempos difíciles, los tiempos de enfermedad, los tiempos de sufrimiento, hasta que la muerte separe, y Cristo no va a morir. Entonces, lo más especial en ese tiempo es que Cristo estaba pasando todos los tiempos difíciles con Juan. La tribulación, la paciencia, tratando de seguir en el reino de Cristo. Estaba en la isla llamada Patmos. Y donde quiero mirar ahora es donde dice: por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Y hemos mencionado eso. Hay 2 lados de este versículo que son de bendición, porque Juan está en la isla por haber dado testimonio de Jesucristo, por haber predicado la palabra de Dios, y Domita lo ha puesto ahí en exilio, tratando de callarlo. Entonces es como una persona que ha cometido delito, y cuando llega ahí, ¿qué ha hecho para estar encarcelado? Pues hice tal cosa, y tal cosa, y tal cosa. Entonces, si preguntamos a Juan, ¿qué hizo usted para llegar a esta isla? Y Juan va a decir, pues es porque yo estaba predicando la palabra de Dios y dando testimonio de Jesucristo. Pero si pregunta a Cristo por qué Juan está en la isla, Cristo va a decir: por predicar la palabra de Dios, o sea, para que puede predicar la palabra de Dios y dar testimonio de Jesucristo.
¿Ya ve la diferencia? Porque hay dos lados del mismo estado, la misma cosa que está sucediendo, como estamos predicando de Jacob y José. Y José dijo, ustedes entendían las cosas para mal, mas Dios lo encaminó para bien. Entendía que Dios estaba en control. Domita pensaba que él estaba manejando la situación, pero en realidad él estaba haciendo lo que Dios quería. Para un cristiano, nada puede suceder en sus vidas a menos que Dios da permiso. Cuando Satanás estaba caminando, mirando en toda la tierra, y Dios le llama a dar cuenta y dice, ¿qué ha hecho? Y él dijo, yo estaba en la tierra mirando, y Dios dijo, ha considerado a mi siervo Job, no hay nadie como él en esta tierra. Y Satanás dijo, sí, pero él le sirve de balde porque usted tiene una barrera sobre él, alrededor de su vida. Y Dios dijo que sí, yo sí tengo esta barrera. Y Satanás estaba diciendo, no lo puedo tocar. Entonces, Juan puede descansar en el hecho, y nosotros también podemos descansar en el hecho que nada puede suceder en nuestra vida sin propósito de Dios. Juan nunca en su vida pudiera haber imaginado todo lo que él iba a hacer cuando él llega a esta isla, pensando que fue el día peor de su vida. La Biblia nos dice en verso 10, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Y ya él va a ver la gloria de Jesucristo, algo que vamos a predicar en algunas semanas. Vamos a estudiar un poquito de eso, y qué bendición que el día peor para Juan llegó de ser el mejor día de su vida. Porque se daba cuenta que Cristo había manejado toda la vida, hasta que la había traído a esta isla. Y qué bendición. Me gusta pensar mucho en Job, y si alguien iba a llegar a Job cuando estaba sufriendo, había perdido todos sus hijos, había perdido su dinero, sus bienes, se quedó la esposa atrás, y él estaba sufriendo de esas llagas en su cuerpo, y estaba preguntando a Dios, ¿sería mejor si nunca yo hubiera nacido? Dice, del día malo en que mi mamá está encinta. O sea, mejor que yo nunca estuviera en este mundo para poder sufrir, tener que sufrir tanto. Y si uno llega a Job a preguntarle en esa situación, Job, ¿cómo va? Job va a decir, muy mal. Es muy, muy malo. Nunca él inculpaba a Dios, pero muchos inculpaba a sí mismo. No entendía, no podía saber lo que estaba sucediendo. Y si le pregunta a Job, ¿cómo va? Job va a decir, no, muy bien. Pero pregunta a Dios, ¿cómo está Job? Job está exactamente donde lo quiero. Job está haciendo muy bien. Es cuando Juan el Bautista estaba encarcelado y le manda a los discípulos a preguntar a Cristo si él era el Mesías verdadero o si había equivocado. Está dudando todo. Su mensaje acerca del Mesías, porque él está encarcelado, en algunos días se va a quitarle la cabeza. Pero mientras él está en tal estado, Cristo está ahí en la calle predicando y dice, hay un profeta que es el mejor que ha vivido en esta tierra. Cristo está diciendo a todos los discípulos, y Juan está sufriendo, Juan está triste, y Cristo está en las calles diciendo, Juan es mi mejor siervo, no hay mejor que él.
Job está sufriendo y Dios está diciendo a Satanás, yo le dije, no me iba a negar. Entonces, aquí en la isla de Patmos, el apóstol Juan no sabe lo que está sucediendo, pero en unos pocos momentos todo se va a cambiar, porque Cristo lo ha dirigido, lo ha puesto en esta isla por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Especial, porque aquí Juan va a escribir el libro que nos abre el futuro de nuestra vida cristiana, lo que podemos esperar, lo que va a suceder. Aunque está cosas en el Antiguo Testamento, pero este libro puede aclarar mucho de lo que está muy oscuro en el Antiguo Testamento, hasta que podemos ver la conexión desde Isaías y Jeremías, Ezequiel, Daniel, todos esos profetas menores ahí, Zacarías, Malaquías, todos esos libros, porque Juan escribió bajo la inspiración del Espíritu Santo este libro de Apocalipsis. Ya tenemos una Biblia completa y podemos ver la verdad. Entonces, cuando tenemos que pasar cosas difíciles, porque todos nosotros vamos a pasar tiempo de tribulación, tiempo de prueba. Dios nos está... Vaya conmigo a Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5 y verso 1. Dice aquí, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Pues todos glorian en eso, la esperanza de la gloria de Dios, pero verso 3, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. ¿Pero quién? Es por fe que gloriamos en las tribulaciones, sabiendo, la Biblia dice, que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Pablo dice que yo puedo gloriarme en las tribulaciones sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia prueba. La prueba aquí es más como evidencia y la evidencia esperanza, algo fijo. Cuando pasamos cosas difíciles, produce paciencia, porque sabemos que hay que esperar en Dios. Muchos han dicho, Señor, dame paciencia, pero ya. Pero así no funciona. Hay que esperar, hay que saber el tiempo que Cristo quiere para nosotros. Y la paciencia llega de ser evidencia. Y la evidencia, esperanza. Regresamos a Apocalipsis capítulo número 1 para terminar. Verso 9 dice, no voy a leer todo, sino la última parte. Estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. ¿Qué podemos nosotros aplicar de este versículo a nuestras vidas? Cuando la tribulación sucede en nuestras vidas,
buscamos una manera, confiamos del propósito de Dios, hay una causa. Y podemos buscar manera de proponer la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Hay personas, hay cristianos que tienen que pasar por pruebas y no lo hacen bien. Se ponen amargados con Dios y pierde la oportunidad de dar gloria a Dios en su vida cuando está pasando cosas difíciles, está pasando pruebas y pudiera haber dado gloria y honra al Señor. En vez de hacer eso, se pusieron amargados diciendo, eso no es justo. ¿Por qué me pasan a mí estas cosas? Yo recuerdo una cosa que mi papá me decía mucho cuando hablábamos de las cosas de Dios, y él era una persona muy pobre, pero me decía, cuando yo pienso en todas las cosas que yo no tengo, pienso en lo que merezco, porque merezco el infierno. Y cuando nosotros nos da cuenta que el Señor nos ha rescatado de una eternidad separada de Dios y llamas de fuego intolerables, esa tortura que cuando leemos Lucas capítulo 16 de este hombre rico que alzó sus ojos estando en las llamas del infierno, y saber que Cristo nos ha rescatado de la perdición, de la condenación, podemos decir, si Él fue capaz de guardarme y salvar mi vida, mi alma de las llamas del infierno, yo creo que lo puedo confiar con el resto de mi vida física también. Y creer que Dios nos va a usar para traer honra y gloria a su nombre por causa de la palabra de Dios. Entonces, si en algunos años llega a ser un delito de predicar la palabra de Dios o cosas así, hasta que escuché hoy que están diciendo en Colombia que si abren las iglesias sin permiso, se puede encarcelar el pastor por 8 años. ¿Qué va a hacer uno? Estamos viviendo en esos días. El comunismo y todo ese socialismo no incluye a Dios. No incluye a Dios, a menos que a veces dicen que sí. Es una mentira. Una manera de controlar a la gente y callar los predicadores, los mensajeros. Pero si podemos mirar como Juan y saber que nada nos puede suceder a menos que Dios mismo lo permita. ¿Quién sabe? Como Job dijo cuando él estaba tan mal, ojalá que mis palabras estaban escritas en una roca para siempre. Yo sé que mi Redentor vive y yo lo voy a ver personalmente. ¿Y sabe qué? Dios dijo, voy a hacer mucho mejor que eso. No los voy a poner en una roca para siempre. Voy a ponerlos en mi libro para siempre. Y ya muchas personas han recibido bendición por lo que Job tuvo que sufrir. Muchos cristianos han recibido una bendición por lo que Juan tuvo que sufrir. Y hay personas que pueden recibir bendición si nosotros miremos en ese asunto con la confianza que Dios está en control de nuestras vidas. Y aunque nos parece mal, hay un propósito para bien. Gracias al Señor. Vamos a orar. Padre,
Te damos gracias esta noche por el privilegio de poder predicar tu palabra y es un mensaje, Señor, que aún ahora es más especial porque nos podemos ver esos días en que estamos viviendo y no parecen que son buenos, Señor. Pero no hemos llegado hasta donde estaba Juan. La persecución todavía no, pero no sabemos del futuro. Es una bendición saber que no vamos a pasar la tribulación porque no somos hijos de ira, sino hijos de misericordia, hijos de Dios. Pero, Señor, sería una locura pensar que vamos a caminar bien el resto de la vida sin ningún problema. Pero, Señor, gracias porque te podemos confiar. Y, Señor, de pronto habrá una persona escuchando la transmisión esta noche que no se ha entregado su vida a ti. Ayúdales de entender que son las manos más especiales, las manos tuyas, Señor. Nadie puede cuidar su vida como tú y darle la comunión, una relación íntima con el Dios Todopoderoso. Por favor, Señor, abre a corazones. Te damos gracias por tu palabra esta noche y por darnos otra oportunidad. Y, Señor, nos da pesar cuando hay buenos hermanos, buenas iglesias que no pueden reunir todavía, Señor. Te pedimos, Señor, que le dé dirección a los pastores, a los miembros, Señor, y que los pueden seguir, Señor, tu dirección. Gracias por todo en el nombre de Jesucristo. Amén. Muchísimas gracias por escuchar, pasar su tiempo con nosotros. Y si le podemos ayudar, nos gustaría mucho poder hacerlo. Dios les bendiga. Mayor honor que ser hijo de Dios, gozo incomparable hay al servir al Señor.